Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Alba y a mis 35 años nunca pensé que mi mayor conflicto familiar giraría en torno a mi colección de coches. Después de 15 años de duro trabajo en el sector tecnológico, había reunido 10 vehículos raros con un valor de $1,5 millones cada uno, representando cada uno un hito en mi vida. Luego llegó la cena familiar, donde mis padres exigieron que vendiera todo para comprarle una casa a mi hermana crónicamente desempleada. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre. Permítanme contarles cómo terminé mudando 10 coches en medio de la noche y por qué mi hermana acaba de enviarme un mensaje de texto desde su primer trabajo. Antes de entrar en esta increíble historia, dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que defender algo que aman. Mi amor por los coches comenzó cuando era solo una niña. Mi abuelo tenía un pequeño taller de reparación de automóviles en la zona rural de Michigan y cada fin de semana le rogaba a mis padres que me dejaran visitarlo. Mientras otras niñas de mi edad jugaban con muñecas, yo le pasaba las llaves inglesas a mi abuelo y aprendía sobre motores. El olor a aceite de motor y el sonido de las herramientas metálicas chocando contra las piezas del motor se convirtieron en mis sensaciones favoritas. Recuerdo la primera vez que me dejó sentarme al volante de un Mustang de 1965 que estaba restaurando. Solo tenía 8 años, pero en ese momento supe que los coches serían parte de mi vida para siempre. Cuando cumplí 16, mi abuelo me ayudó a comprar mi primer coche, un Ford Taurus de 1990 destartalado que apenas funcionaba. La mayoría de los adolescentes se habrían avergonzado, pero yo estaba encantada. Juntos pasamos 6 meses devolviéndole la vida a ese coche. Fue durante esas largas horas en el garaje que me hice una promesa a mí misma. Algún día tendría una colección de coches preciosos que habría ganado con mi propio esfuerzo. La universidad fue el primer gran obstáculo. Mis padres tenían expectativas tradicionales para mí, empujándome hacia la enfermería o la enseñanza. Cuando anuncié que quería estudiar informática, mi padre se burló. Dijo que la tecnología era solo una moda y que debería centrarme en algo práctico. A mi madre le preocupaba que nunca encontraría marido en un campo tan dominado por hombres. A pesar de sus objeciones, saqué préstamos estudiantiles y perseguí mi pasión. Esos 4 años fueron duros. Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial mientras mantenía una carga completa de cursos. Dormir era un lujo que rara vez disfrutaba. Pasé muchas noches programando hasta el amanecer, impulsada por café barato y determinación. Mis compañeras de piso pensaban que estaba loca, pero yo tenía una visión de mi futuro que me mantenía en marcha. Después de la graduación conseguí un trabajo en una pequeña startup tecnológica. El sueldo era terrible, las horas eran peores, pero la experiencia fue inestimable. Absorbí todo lo que pude sobre desarrollo de software, operaciones comerciales y gestión de productos. Mi jefe, David, se convirtió en un mentor que vio en mí un potencial que a veces ni yo misma dudaba. En 3 años, me habían ascendido 2 veces y ayudé a la empresa a conseguir su primer cliente importante. A los 27, tomé el mayor riesgo de mi vida. Dejé mi trabajo y fundé mi propia empresa de software. El primer año fue aterrador. Convertí el salón de mi pequeño apartamento en una oficina y viví a base de fideos instantáneos y determinación. Programé día y noche construyendo una plataforma de gestión de relaciones con clientes, CRM diseñada específicamente para talleres de reparación de automóviles, inspirada en los problemas que había presenciado en el negocio de mi abuelo. Poco a poco, mi empresa creció de 3 empleados trabajando en mi apartamento. Nos expandimos a una oficina real con 15 personas, luego 30, luego 50. Para el 5.º año teníamos más de 150 empleados y clientes en todo el país. El año pasado, vendí una participación del 30% de la empresa a inversores por una suma que todavía parece irreal cuando la veo en mi cuenta bancaria. A lo largo de este viaje, a medida que alcanzaba cada hito profesional, añadía un coche a mi colección.
Cada vehículo fue elegido cuidadosamente, no solo por su valor monetario, sino por lo que representaba en mi vida. El primero fue un Ford Mustang de 1967, similar al que mi abuelo había estado restaurando todos esos años atrás. Lo encontré en una venta de patrimonio cuando tenía 28 años, justo después de conseguir nuestro primer gran cliente corporativo. Necesitaba mucho trabajo, pero restaurarlo me conectó con esos recuerdos de la infancia en el garaje de mi abuelo. Luego vino un Jaguar L-Type Serie 3 de 1974 después de cerrar mi primer negocio de 7 cifras. Las líneas elegantes y la pintura verde de carreras británica hicieron que mi corazón se acelerara la primera vez que lo vi. Recuerdo conducirlo por carreteras costeras, el potente motor V12 rugiendo mientras contemplaba lo lejos que había llegado. El Porsche 911 Carrera RS de 1973 fue una historia diferente. Lo descubrí olvidado en un granero, cubierto de polvo y apenas funcionando. El dueño anterior se había rendido, pero yo vi potencial. Durante 18 meses, trabajé con un especialista en restauración, aprendiendo a su lado, ensuciándome las manos siempre que podía. El día que volvió a rugir a la vida fue uno de mis logros más orgullosos. Mi colección creció para incluir una réplica del Mercedes-Benz 300 SL alas de gaviota, un Ferrari 328 GTS de 1988 ganado en una subasta benéfica, un Chevrolet Corvette Stingray Split Window de 1973, un Aston Martin DB5 de 1964 restaurado, un raro BMW M1 de 1981, un Lamborghini Countach edición 25 aniversario de 1989 y un Dodge Viper ET décimos de primera generación de 1992. Cada coche tenía su historia, su conexión con un desafío superado o una meta alcanzada. No eran solo vehículos, eran manifestaciones físicas de mi viaje, recordatorios de la niña que una vez le pasaba llaves inglesas a su abuelo y soñaba con algo más. Pasaba los fines de semana manteniéndolos, mis manos aún encontrando consuelo en la sensación familiar de las herramientas y las piezas del motor. Me uní a un club local de coches clásicos donde conocí a gente que entendía esta pasión. Jackson se convirtió en mi experto en restauración de confianza, enseñándome técnicas que nunca había aprendido de mi abuelo. Sofía, una talentosa fotógrafa de automóviles, ayudó a documentar mi colección con un detalle impresionante. Organizamos exhibiciones de coches benéficas anuales, recaudando dinero para becas para mujeres en campos de STEM. Estos coches y estas personas se convirtieron en mi santuario, un mundo aparte de las presiones de dirigir una empresa tecnológica en crecimiento. Cuando me deslizaba detrás del volante del Porsche o pulía el cromo del Corvette, encontraba una paz que se me escapaba en otros lugares. Cada vehículo llevaba recuerdos de los caminos recorridos, los obstáculos superados y la mujer en la que me había convertido. Poco sabía que esta colección, construida con tanto cuidado y significado personal, pronto se convertiría en el centro de un conflicto familiar que pondría a prueba mis límites y me obligaría a defender lo que había construido. Para entender el conflicto que se estaba gestando, necesitan saber sobre mi hermana, Natalie. 7 años menor que yo, Natalie creció como la pequeña de la familia, la que todos protegían y mimaban. Mientras que yo tenía que ganarme mi paga ayudando en casa, Natalie recibía la suya automáticamente. Cuando yo tuve que ahorrar durante meses para comprar una bicicleta nueva, mis padres la sorprendieron con una solo porque mencionó que le gustaba la de una amiga. Este patrón continuó en nuestra adolescencia. Cuando Natalie tenía 16 años, tomó prestada mi cámara sin permiso y la dejó caer, rompiendo el objetivo. En lugar de hacerla pagar por las reparaciones, mis padres sugirieron que yo debería haber sido más cuidadosa con donde la dejaba. Cuando usaba mi ropa sin preguntar y la devolvía manchada, me decían que compartir era lo que hacían las hermanas. La universidad destacó aún más nuestros diferentes caminos. Yo trabajé en múltiples empleos y saqué préstamos para cubrir mi matrícula. Natalie, mientras tanto, tuvo su educación totalmente financiada por nuestros padres.
Echaron mano de sus ahorros para la jubilación para asegurarse de que se graduara sin deudas, un lujo que yo nunca experimenté. Cambió de carrera 3 veces, finalmente decidiéndose por comunicaciones antes de abandonar en su tercer año, decidiendo que la universidad no era para ella. El dinero gastado en su educación nunca se volvió a mencionar. Mientras yo construía mi carrera y mi empresa, Natalie iba a la deriva. Trabajó como barista durante 6 meses antes de renunciar porque no le gustaban las horas tempranas. Probó en el comercio minorista, pero lo dejó después de un desacuerdo con un gerente. Fue recepcionista, paseadora de perros, asistente personal, brevemente, gestora de redes sociales para una boutique local. Ninguno de estos puestos duró más de unos pocos meses. Entre trabajos, viajaba publicando fotos desde playas y resorts mientras su deuda de tarjeta de crédito aumentaba. A pesar de su inestabilidad financiera, Natalie mantenía un estilo de vida caro. Su apartamento estaba amueblado con piezas de diseñador. Su armario contenía ropa con etiquetas que me hacían abrir los ojos como platos. Cuando le preguntaba cómo se permitía esas cosas, mencionaba vagamente las tarjetas de crédito o un amigo generoso. A veces salía con hombres ricos que financiaban su estilo de vida temporalmente hasta que la relación terminaba inevitablemente. A lo largo de todo esto, nuestros padres sostenían que Natalie simplemente se estaba encontrando a sí misma. Mi madre decía, todavía es joven o tiene un espíritu libre. Mi padre se encogía de hombros y comentaba que no todo el mundo era tan impulsado como yo, como si la ambición fuera una especie de defecto de carácter. Mi éxito, mientras tanto, era tratado como algo esperado en lugar de celebrado. Cuando conseguí mi primer cliente importante, la respuesta de mi madre fue, «Qué bien, cariño», antes de preguntar inmediatamente si estaba saliendo con alguien. Cuando compré mi primer coche nuevo con mi propio dinero, mi padre comentó que trabajaba demasiado y que debería centrarme en formar una familia antes de que fuera demasiado tarde. Mi relación con mis padres siempre había sido complicada. Me querían, de eso nunca dudé, pero no me entendían. Veían mi independencia como terquedad, mi ambición como una extraña peculiaridad que eventualmente daría paso a prioridades más tradicionales. Cuando hablaba de mi negocio, sus ojos se ponían vidriosos. Cuando mencionaba mis coches, mi padre suspiraba y decía algo sobre malgastar dinero en cosas que simplemente se quedan en un garaje. A pesar de la tensa dinámica, intenté mantener una relación con mi familia. Llamaba semanalmente, visitaba en festivos y enviaba regalos bien pensados. También intenté ayudar a Natalie cuando pude, creyendo que eso era lo que haría una buena hermana. Cuando agotó sus tarjetas de crédito a los 22 años, pagué el saldo de $10,000 haciéndole prometer que sería más cuidadosa. Lo fue durante unos 6 meses antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Cuando necesitó un coche para entrevistas de trabajo, le dejé usar mi BMW de diario, solo para que me lo devolviera con envases de comida para llevar esparcidos por el asiento trasero y el depósito de gasolina casi vacío. La ayudé a conseguir un apartamento cubriendo el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. 3 meses después, llamó llorando porque la estaban desalojando por falta de pago, a pesar de haber gastado ese mismo mes en una escapada de fin de semana a Las Vegas. Incluso usé mis contactos para conseguirle un puesto de nivel de entrada en la empresa de marketing de un amigo. Parecía perfecto, combinando su formación en comunicaciones con un entorno estructurado. Renunció después de 2 meses, alegando que el trabajo era aburrido y que su supervisor era malo. Cada vez que ayudaba, creía que sería diferente. Cada vez me decepcionaba. Mi ayuda se convirtió en una tirita que le permitía evitar asumir una responsabilidad real. Mientras tanto, mis padres continuaron permitiendo su comportamiento, enviándole dinero cuando llamaba angustiada, poniendo excusas por sus cambios de trabajo y nunca siendo la responsable. El enfoque de Natalie hacia la vida contrastaba directamente con todo por lo que yo había trabajado. Mientras yo construía mi empresa a través del esfuerzo constante y el sacrificio personal,
Ella esperaba resultados inmediatos sin el trabajo correspondiente. Mientras yo ahorraba e invertía cuidadosamente, ella gastaba impulsivamente. Mientras yo valoraba la independencia, ella parecía cómoda dependiendo de otros para resolver sus problemas. A pesar de todo esto, seguía siendo mi hermana. Recordaba a la niña que se metía en mi cama durante las tormentas agarrando su conejo de peluche favorito. Recordaba enseñarle a andar en bicicleta, vendarle las rodillas raspadas y defenderla de los matones del vecindario. Esos recuerdos hacían difícil establecer límites incluso mientras la veía repetir los mismos patrones año tras año. Lo que no me daba cuenta era que mis esfuerzos por ayudar no eran vistos como generosos por mi familia. En cambio, se consideraban lo mínimo indispensable, una obligación en lugar de una elección. Esta perspectiva se haría dolorosamente clara durante una cena familiar que lo cambiaría todo. La llamada llegó un martes por la noche, justo cuando celebraba el cierre de un importante acuerdo que expandiría nuestro software a mercados internacionales. Mi teléfono se iluminó con la foto de contacto de mi madre, y contesté con la buena noticia en la punta de la lengua. Me interrumpió antes de que pudiera compartirla. Alba, necesitamos tener una reunión familiar. Ha surgido algo importante. Su tono era serio, carente de la calidez a la que estaba acostumbrada, incluso en nuestras conversaciones más tensas. ¿Puede esperar hasta el fin de semana?, pregunté. Tengo reuniones seguidas mañana y el jueves. No, esto es urgente. Te necesitamos aquí mañana por la noche a las 6. Su firmeza me sorprendió. Papá dice que es importante. Se me formó un nudo en el estómago. ¿Alguien estaba enfermo? ¿Le había pasado algo a mi abuelo? La preocupación reemplazó mi emoción anterior mientras aceptaba la reunión. Al día siguiente, reprogramé 2 llamadas con clientes y salí temprano de la oficina conduciendo directamente a la casa de mis padres en los suburbios. Al entrar en el camino de entrada, noté el Honda Civic de Natalie estacionado al frente, junto con un Lexus negro desconocido. El nudo en mi estómago se apretó. El ambiente en la sala de estar era tenso cuando entré. Mi madre estaba sentada al borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Mi padre ocupaba su sillón reclinable habitual con el rostro serio en lo que yo había llegado a pensar como su expresión de negocios serios. Natalie estaba sentada entre ellos, un lugar inusual para ella, y parecía casi emocionada, moviéndose ligeramente en su asiento. A su lado se sentaba una mujer que no reconocí, elegantemente vestida con un traje de pantalón azul marino, con un portafolio de cuero sobre sus rodillas. En la mesa de café había varios folletos brillantes y lo que parecían ser listados de propiedades. Mamá, papá, dije vacilante. ¿Qué está pasando? ¿Están todos bien? Mi padre se aclaró la garganta. Alba, ella es Teresa Martin, es agente inmobiliaria. Le di la mano automáticamente mientras la confusión aumentaba. ¿El asunto familiar urgente era sobre bienes raíces? Por favor, siéntate, me instó mi madre, palmeando el espacio a su lado en el sofá. Tenemos algo importante que discutir. Me quedé de pie. Si se trata de vender la casa, ¿por qué no me lo dijeron por teléfono? No vamos a vender nuestra casa, dijo mi padre. Se trata del futuro de Natalie. Natalie sonrió, una sonrisa que había llegado a asociar con conseguir algo que quería. Tomé asiento en el sillón más alejado del grupo, una posición defensiva que no elegí conscientemente. Mi padre se lanzó a lo que parecía un discurso ensayado sobre la responsabilidad familiar y cómo aquellos que son bendecidos con el éxito tienen la obligación de ayudar a quienes todavía están encontrando su camino. Mi madre asentía de vez en cuando, añadiendo comentarios sobre cómo las familias se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Natalie necesita un nuevo comienzo, explicó mi madre. Un lugar propio, un lugar estable donde realmente pueda construir una vida. Teresa, que había permanecido en silencio hasta ahora, abrió su portafolio. He encontrado la propiedad perfecta, dijo, su voz suave con un entusiasmo practicado. 4 dormitorios, 3 baños, un patio espacioso, en un barrio deseable con excelentes escuelas cerca. Me pasó un listado de una gran casa de estilo colonial, con un precio de poco menos de $900,000. Es perfecta, dijo Natalie efusivamente.
Puedo usar un dormitorio como oficina en casa. Y el sótano sería un espacio de entretenimiento increíble. Procedió a describir sus planes de decoración, mencionando marcas y diseñadores que sabía que estaban muy por encima de sus posibilidades. Miré del listado a mis padres, todavía sin entender por qué estaba allí. Entonces mi padre soltó la bomba. Creemos que deberías vender tu colección de coches para comprarle esta casa a Natalie, dijo, tan casualmente como si sugiriera que le prestara un suéter. De todos modos, los coches se quedan en ese garaje la mayor parte del tiempo, y esto sería una inversión en el futuro de tu hermano. La habitación pareció girar ligeramente. Seguramente había oído mal. ¿Quieren que venda mis coches todos para comprarle a Natalie una casa de $900,000? Mi madre me tomó la mano. Cariño, ¿sabes cuánto ha luchado Natalie? Esto le daría la estabilidad que necesita. Tú tienes tu empresa, tu apartamento. No necesitas esos coches. Natalie asintió con entusiasmo. Siempre podrías comprar más coches más tarde, cuando yo esté estable. Y podrías visitarme cuando quisieras. Hay mucho espacio para que te quedes. Aparté mi mano de la de mi madre. Esos coches no son solo cosas. Representan 15 años de trabajo duro. Cada uno marca un hito en mi carrera. Y además, Natalie nunca ha mantenido un trabajo por más de unos pocos meses. ¿Cómo pagaría los impuestos a la propiedad, los servicios públicos, el mantenimiento? Mi padre desestimó mis preocupaciones con un gesto. Está en entrevistas para varios puestos prometedores y nosotros ayudaríamos con los gastos iniciales hasta que se establezca. Teresa intervino. Esta propiedad también está en un excelente distrito escolar, lo que significa que mantendrá su valor. Realmente es una inversión. Los miré, incrédula. Mi colección, que había construido pieza por pieza a lo largo de los años, que mantenía con mis propias manos, que me conectaba con mi abuelo y la niña que una vez soñó con coches preciosos, estaba siendo descartada como un pasatiempo frívolo que debía sacrificarse por el último nuevo comienzo de Natalie. ¿Y si buscamos opciones más asequibles? Sugerí. Podría ayudar a Natalie a encontrar un buen apartamento, tal vez ser confirmante de un contrato de arrendamiento, o podría ayudarla con la búsqueda de empleo. Usar algunos de mis contactos comerciales. La cara de Natalie se ensombreció, pero ya he empezado a planear la fiesta de inauguración. Y Teresa dice que este barrio es realmente exclusivo. Mis padres intercambiaron una mirada que reconocí de la infancia, la que decía que estaba siendo difícil. Alba, dijo mi padre con severidad, esto no es solo sobre una casa. Se trata de apoyar a tu hermana. La familia es lo primero, siempre. La implicación era clara. Si me negaba, estaba eligiendo objetos por encima de mi hermana, el materialismo por encima de la familia. El hecho de que estos objetos fueran profundamente significativos para mí, que los hubiera ganado a través de años de dedicación, mientras Natalie había ido de trabajo en trabajo, de relación en relación, esperando que otros financiaran su estilo de vida, era irrelevante. La conversación se deterioró a partir de ahí. Cuando seguí resistiéndome, mi madre empezó a llorar, diciendo que me había criado para ser más generosa. Mi padre me acusó de ser egoísta y de olvidar de dónde venía. Natalie se enfurruñó, lanzándome miradas dolidas como si le estuviera quitando un juguete que ya le habían prometido. Teresa, claramente incómoda con el drama familiar que se desarrollaba, intentó desviar la conversación de nuevo hacia la propiedad, señalando características que podría haber pasado por alto. Como si una encimera de mármol o una moldura de corona pudieran hacerme cambiar de opinión sobre liquidar mis posesiones más preciadas. Salí de la casa esa noche sintiéndome emboscada y traicionada. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Mi tía Susan llamó para decirme lo decepcionada que estaba con mi actitud. Mi primo Frank me envió un mensaje de texto diciendo que debía recordar cuánto habían sacrificado mis padres por mi educación, olvidando convenientemente los préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando. Quedó claro que mis padres ya habían compartido su versión de la historia con miembros de la familia extendida.
pintándome como la hija egoísta que se negaba a ayudar a su hermana en apuros a pesar de tener muchos recursos para hacerlo. No se mencionó la ayuda que ella había proporcionado a lo largo de los años ni cómo esos recursos habían sido despilfarrados. Me sentí aislada e incomprendida, atrapada entre el amor por mi familia y la necesidad de proteger lo que había construido. No dormí esa noche, repasando la conversación y preguntándome si estaba equivocada al aferrarme tanto a mi colección, a las manifestaciones físicas de mi viaje. Pero cada vez que imaginaba vender el Mustang o ver el Porsche alejarse con un nuevo dueño, mi pecho se oprimía con un dolor que se sentía demasiado intenso para ignorarlo. La presión no disminuyó en los días siguientes. Mi madre me enviaba mensajes de texto a diario, con fotos adicionales de la casa en la que Natalie había puesto su corazón. Mi padre dejaba mensajes de voz sobre la responsabilidad familiar y cómo sus padres le habían enseñado la importancia del sacrificio. Incluso parientes con los que rara vez hablaba se pusieron en contacto para ofrecer sus opiniones sobre lo que debería hacer con mi propia propiedad. Natalie, envalentonada por el apoyo de nuestros padres, comenzó a enviarme enlaces a muebles que planeaba comprar para su nuevo hogar como si mi acuerdo fuera una conclusión inevitable. Incluso me reenvió un correo electrónico de Teresa sobre las tasas hipotecarias y los costos de cierre, añadiendo «solo para tu información para cuando vendas los coches». La propia Teresa llamó 2 veces, describiendo la casa como una oportunidad de inversión excepcional y sugiriendo que nos reuniéramos para discutir la posible venta de mi colección. Mencionó que conocía a varios coleccionistas que podrían estar interesados en comprar los vehículos como un lote, ahorrándome la molestia de las ventas individuales. La suposición de que eventualmente cedería bajo presión era exasperante. Nadie parecía considerar que esos coches eran míos, comprados con el dinero que yo había ganado, mantenidos con las habilidades que había desarrollado y apreciados por razones que iban más allá de su valor monetario. La situación se intensificó dramáticamente un sábado por la tarde. Estaba en mi garaje, realizando el mantenimiento de rutina del Ferrari cuando un coche se detuvo en mi entrada. Natalie se bajó, seguida de 2 personas que no reconocí, un hombre y una mujer vestidos con ropa casual cara. Antes de que pudiera preguntar por qué estaba allí, Natalie pasó junto a mí y entró en el garaje. «Estos son mis amigos», Keith y Samantha anunció. Querían ver los coches. A Keith le encantan los vehículos clásicos. La miré, atónita por la presunción. «No puedes simplemente aparecer sin avisar con extraños para ver mis coches». Ella rodó los ojos. «No seas tan dramática. Keith podría incluso estar interesado en comprar uno cuando los vendas. Colecciona Porsches antiguos». Keith se movió hacia el 911 con la mano extendida como para tocar el capó. Me interpuse entre él y el coche. «Por favor, no toquen nada», dije firmemente. «No están a la venta y no los invité aquí». Samantha se rió, un sonido tintineante que me puso los pelos de punta. Natalie dijo que eras protectora con tus juguetes. Parece un poco tonto para alguien de tu edad, ¿no? Natalie ya se estaba moviendo hacia el Aston Martin, pasando el dedo por su superficie pulida. «¿Recuerdas cuando me dejaste conducir este?» Me sentí totalmente como una espía. «Nunca te dejé conducir el Aston Martin», dije, la alarma creciendo. «Me lo pediste una vez y dije que no». Ella se encogió de hombros. «Bueno, tal vez fue otro. Todos se parecen un poco para mí». El desprecio casual por mis límites, por la distinción entre estos vehículos únicos que cada uno tenía un significado especial para mí, fue la gota que colmó el vaso. «Tienen que irse», dije, mi voz baja pero firme. «Todos ustedes. Ahora». Natalie pareció sorprendida, como si la posibilidad de que le pidieran que se fuera nunca se le hubiera ocurrido. «Pero acabamos de llegar. No me importa. Esta es mi propiedad y no pediste permiso para traer extraños a mi garaje». La discusión que siguió fue fea. Natalie me acusó de ser egoísta y materialista. Yo le respondí que era una engreída y presuntuosa. Keith y Samantha se quedaron a un lado, incómodos, antes de finalmente retirarse a su coche. Cuando Natalie finalmente se fue furiosa, se volvió con un último golpe. «De todos modos, no importa. Pronto serán todos míos».
Papá dice que entrarás en razón cuando te des cuenta de lo que es realmente importante. Ese comentario, pronunciado con tanta certeza, me heló la sangre. La convicción en su voz sugería que no era solo una ilusión de su parte. Había un plan en marcha, uno que mi familia parecía segura de que tendría éxito. 2 días después, mis temores se confirmaron cuando Teresa llegó a mi casa sin avisar, con Natalie a cuestas. Teresa llevaba una carpeta de documentos que intentó presentarme mientras yo bloqueaba la entrada de mi casa. Solo necesito unas pocas firmas, dijo alegremente. He encontrado un comprador interesado en toda la colección. La oferta es muy razonable, considerando la venta rápida. Natalie saltaba sobre las puntas de sus pies detrás de ella. ¿No es genial? Sin problemas para ti, y podemos cerrar la compra de la casa el próximo mes. Me quedé sin palabras, mirando la carpeta como si contuviera algo venenoso. Cuando finalmente encontré mi voz, fue firme a pesar de mi corazón acelerado. No he aceptado vender nada, dije. Ni siquiera lo he considerado, y ciertamente nunca firmaría nada sin que mi abogado lo revise primero. La compostura profesional de Teresa vaciló ligeramente. Su padre me dio la impresión de que esta era una decisión familiar que ya se había tomado. Mi padre no tiene autoridad sobre mi propiedad, respondí. Tampoco Natalie. Estos coches me pertenecen solo a mí, comprados con mi dinero, con títulos a mi nombre. La cara de Natalie se nubló. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Son solo cosas que puedes volver a comprar más tarde. Cerré la puerta sin responder, luego me apoyé en ella, con el corazón palpitando. Esto había ido más allá de las tácticas de presión a algo que se sentía peligrosamente cerca de la coacción. La forma casual en que habían llegado con papeleo, esperando que yo firmara la entrega de activos por valor de millones, era asombrosa en su audacia. Esa noche noté algo que me provocó otra ola de inquietud. La llave de repuesto de mi garaje, que guardaba en un gancho en mi cocina, había desaparecido. No recordaba la última vez que la había visto, lo que significaba que podría haber desaparecido durante días o incluso semanas. Llamé a Jackson, mi amigo del club de coches y experto en restauración, para compartir mis preocupaciones. Su respuesta no fue tranquilizadora. «¿Qué momento tan extraño?», dijo. «Alguien me llamó la semana pasada preguntando por tu colección, queriendo saber detalles específicos sobre los coches y su valor. Dijo que era un posible comprador. Cuando pedí más detalles, colgaron». Al día siguiente, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de mi propiedad, descubrí algo inquietante. Mientras estaba en el trabajo, Natalie y mi padre habían visitado mi casa, usando una llave para entrar. Pasaron casi 1 hora en mi garaje examinando los coches, abriendo puertas y tomando fotos. En un clip pude escuchar claramente a mi padre decir: «Una vez que Alba entre en razón, tendremos que movernos rápidamente». La implicación era clara. Se estaban preparando para vender mi colección con o sin mi consentimiento explícito. Quizás pensaron que podrían presionarme para que firmara algo. O quizás creían que tenían algún derecho legal para tomar decisiones sobre mi propiedad. De cualquier manera, la violación de mis límites era profunda. Esa noche me quedé despierta considerando mis opciones. Podía seguir negándome, pero la presión solo aumentaba. Podía solicitar una orden de alejamiento, pero eso dañaría permanentemente mi relación con mi familia. Podía trasladar los coches a un almacén, pero la mayoría en la zona no estaban equipados para vehículos de este valor y sensibilidad. Llamé a Márquez, un amigo que practicaba derecho de familia. Después de explicarle la situación, confirmó mis temores. Aunque tu familia no tiene derecho legal a vender tu propiedad sin tu consentimiento, la presión familiar puede ser intensa. Y hay casos de personas que han sido manipuladas para firmar documentos de los que luego se arrepienten. Si te preocupa que puedan tomar medidas más agresivas, deberías asegurar tus activos, me aconsejó, y documentarlo todo, por si acaso. Al colgar, sentí una profunda tristeza mezclada con determinación. Mi familia, las personas que deberían haberse sentido orgullosas de lo que había construido, que deberían haber respetado mis límites y mis logros, me estaban tratando como si mi éxito me obligara a financiar el estilo de vida de Natalie.
Los coches, que representaban mucho más para mí que su valor monetario, eran vistos como nada más que activos para ser liquidados en beneficio de otra persona. Cogí mi teléfono y llamé a Jackson de nuevo. Esta vez tenía un plan. Jackson se reunió conmigo en una cafetería tranquila a la mañana siguiente, lejos de mis lugares habituales donde la familia o conocidos pudieran vernos. Su rostro estaba serio mientras le exponía mis preocupaciones. ¿Así que crees que podrían intentar llevarse los coches sin tu permiso?, preguntó con voz baja a pesar de las mesas vacías a nuestro alrededor. No sé lo que podrían hacer, admití, pero tienen una llave. Han estado en mi garaje haciendo inventario y parecen convencidos de que finalmente cederé. No puedo arriesgarme. Jackson asintió lentamente. Tengo ese gran almacén en el distrito industrial que uso para guardar proyectos de restauración. Tiene climatización, es seguro y hay mucho espacio para los 10 vehículos. El alivio que sentí fue inmediato. ¿Podría moverlos allí temporalmente hasta que esto pase? Sacó su teléfono y revisó un calendario. El espacio está casi vacío ahora mismo. El proyecto en el que estaba trabajando acaba de terminar. Podríamos hacerlo, pero tendríamos que ser cuidadosos. Mover 10 vehículos de alto valor a la vez podría llamar la atención. Pasamos la siguiente hora desarrollando un plan detallado. La mudanza se haría de noche cuando el tráfico fuera mínimo. Reclutaríamos a conductores de confianza de nuestro club de coches, personas con experiencia en el manejo de vehículos valiosos y que no tuvieran conexión con mi familia. Cada coche tomaría una ruta ligeramente diferente para evitar crear un convoy obvio. Jackson se encargaría de la logística de preparar el almacén, asegurando que el sistema de seguridad fuera mejorado y el acceso limitado solo a nosotros dos. Creo que deberíamos hacerlo mañana por la noche, sugirió Jackson. De medianoche a las 4 a.m. Eso nos da tiempo para prepararnos, pero no deja una ventana para que tu familia se entere. Acepté, a pesar del nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. La idea de mover mi querida colección en secreto, como un ladrón en la noche, era dolorosa. Estos coches deberían haber sido celebrados, conducidos con orgullo a la luz del sol, no sacados a escondidas bajo el manto de la oscuridad. Pero no veía otra alternativa si quería proteger lo que había construido. Durante las siguientes 24 horas pusimos el plan en marcha. Jackson reclutó a otros 8 conductores, todos personas por las que él respondía personalmente. Proporcioné información detallada sobre cada vehículo, sus peculiaridades y requisitos. Trazamos diferentes rutas hacia el almacén, estimamos los tiempos y creamos un sistema de comunicación usando un grupo de chat privado. Mientras Jackson preparaba el almacén, yo me centré en los aspectos legales. Reuní toda la documentación que probaba mi propiedad de cada vehículo. Escribí una carta formal revocando cualquier acceso previo que los miembros de mi familia pudieran haber tenido a mi propiedad. Incluso consulté con un especialista en seguridad sobre cambiar las cerraduras y mejorar el sistema de seguridad de mi casa. La noche de la mudanza apenas podía respirar por la tensión. A las 11:30 p.m., los primeros conductores comenzaron a llegar, estacionando sus vehículos personales discretamente calle abajo y acercándose a mi casa a pie. Jackson llegó el último, llevando una pequeña bolsa de lona con guantes, linternas y dispositivos de comunicación. Nos reunimos en mi garaje, 10 conductores, incluyéndome a mí y a Jackson, de pie entre los coches que habían definido gran parte de mi vida adulta. Mirándolos bajo las duras luces del garaje, sentí una ola de emociones tan fuerte que casi me dobló las rodillas. Estas máquinas no eran solo metal, cuero y pintura. Eran manifestaciones físicas de mi viaje, recordatorios táctiles de obstáculos superados y metas alcanzadas. Muy bien, dijo Jackson en voz baja, rompiendo el momento. Todos conocen su vehículo y su ruta. Teléfonos en silencio, auriculares puestos, protocolo de emergencia en vigor. Nos movemos a intervalos de 5 minutos, empezando por el Mustang. ¿Preguntas? La habitación estaba en silencio. Eran gente de coches.
Entendían lo que significaban estos vehículos. También entendían lo que significaba que yo sintiera la necesidad de moverlos en secreto. Sofía, una compañera del club que había fotografiado mi colección en numerosas ocasiones, me apretó el brazo. Estarán a salvo, prometió. Nos aseguraremos de ello. Exactamente a medianoche, la puerta del garaje se abrió silenciosamente. El primer conductor, un mecánico retirado llamado George, se deslizó en el Mustang. El motor arrancó de inmediato, un suave rugido en la noche tranquila. Salió del garaje y bajó por la entrada, con los faros apagados, hasta llegar a la calle, luego desapareció en la oscuridad. Uno por uno, los coches abandonaron mi garaje. El Jaguar, el Porsche, el Mercedes. Cada partida se sentía como ver una parte de mí misma alejarse. Me quedé en el espacio cada vez más vacío, con emociones encontradas, tristeza por haber llegado a esto, ira hacia mi familia por forzar esta elección. Miedo de que algo pudiera salir mal y alivio por estar tomando medidas para proteger lo que había construido. Jackson se quedó conmigo hasta que llegó el momento de los dos últimos vehículos. Yo conduciría el Lamborghini mientras él se llevaba el Dodge Viper. Mientras nos preparábamos para irnos, se detuvo, mirando alrededor del garaje casi vacío. «Estás haciendo lo correcto», dijo firmemente. «Nadie tiene derecho a quitarte lo que te has ganado». Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Luego me deslicé en el asiento del conductor del Lamborghini, sintiendo el cuero familiar abrazarme. El motor rugió a la vida, más fuerte de lo ideal para una operación sigilosa, pero no se podía evitar la naturaleza dramática del Countach. Al alejarme de mi casa, viendo la puerta del garaje cerrarse sobre un espacio vacío en mi espejo retrovisor, sentí una extraña mezcla de pérdida y determinación. No había querido este conflicto. Siempre había intentado ser una buena hija, una hermana comprensiva. Pero en algún punto del camino, el apoyo se había transformado en expectativa y la expectativa en derecho. El trayecto hasta el almacén duró 30 minutos, siguiendo carreteras secundarias y zonas industriales para evitar llamar la atención. Al entrar en la bahía de carga, vi los otros 8 coches ya estacionados en filas ordenadas, sus conductores de pie en un pequeño grupo, hablando en voz baja. Sofía se acercó cuando salí del Lamborghini. «Son 9», dijo. «Solo falta Jackson con el Viper». Llegó 5 minutos después el distintivo rugido del V10 del Viper anunciando su llegada mientras se estacionaba junto a los otros vehículos, completando la colección. Un suspiro colectivo pareció liberarse del grupo. «Todo asegurado», confirmó Jackson, lanzándome un juego de llaves. «Nuevo sistema de seguridad del almacén instalado hoy. Solo tú y yo tenemos el código». Miré a los conductores reunidos, a estos amigos que habían arriesgado posibles complicaciones legales para ayudarme a proteger mi propiedad. «Gracias», dije simplemente. No sé cómo expresar lo que esto significa para mí. Ellos lo entendieron. No eran necesarias las explicaciones. Uno por uno, se fueron en vehículos que se habían dispuesto para llevarlos a casa hasta que solo Sofía, Jackson y yo quedamos en el almacén. «Puedes quedarte conmigo unos días», ofreció Sofía, «por si tu familia viene a buscar los coches a tu casa». Asentí agradecida. La idea de volver a mi garaje vacío era demasiado dolorosa para contemplarla en ese momento. Mientras cerrábamos el almacén, asegurando mi colección detrás de múltiples capas de protección, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Había tomado medidas para proteger lo que era mío. Había establecido un límite, aunque fuera uno que mi familia aún no conocía. Lo que viniera después, lo enfrentaría, sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Las consecuencias comenzaron a las 7:30 de la mañana siguiente, cuando mi padre llamó con la voz tensa de ira apenas contenida. «¿Qué has hecho con los coches, Alba?», exigió sin preámbulos. Hice una pausa, sorbiendo el café que Sofía me había preparado, ordenando mis pensamientos. «Buenos días a ti también, papá. No juegues conmigo. Pasé por tu casa esta mañana para discutir la venta de nuevo y el garaje está vacío. ¿Dónde están?». La inmediatez de su visita confirmó mis sospechas. Tenía la intención de aumentar la presión, quizás incluso de tomar el asunto en sus propias manos. «Están en un lugar seguro», respondí con calma. «Un lugar donde nadie puede tomar decisiones sobre ellos excepto yo».
Esto es ridículo, tartamudeó. Actúas como si estuviéramos tratando de robarte. Estamos tratando de ayudar a tu hermana a construir una vida estable, tomando lo que he trabajado 15 años para construir. Eso no es ayuda, papá. Eso es robo, independientemente de sus intenciones. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mi padre me acusó de ser egoísta, materialista y desleal a la familia. Mantuve la calma, repitiendo que los coches eran mi propiedad, comprados con mi dinero y no estaban disponibles para que otros los reclamaran. Poco después, mi madre llamó con lágrimas en la voz. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Contaba con esa casa. Ya les dijimos a los vendedores que estábamos interesados. Yo no había aceptado nada, le recordé. Hicieron promesas en mi nombre sin mi consentimiento, porque pensamos que harías lo correcto, respondió, como si mi negativa a liquidar mis activos para el beneficio de Natalie fuera un fallo moral en lugar de un límite. Los mensajes de texto de Natalie fueron menos comedidos. Una serie de mensajes de ira llenos de acusaciones y groserías inundaron mi teléfono. Afirmaba que le había arruinado la vida, destruido su oportunidad de ser feliz y demostrado que nunca me había importado. El último mensaje fue particularmente revelador. Papá dice que podemos demandarte por los coches ya que pertenecen a la familia. Ese mensaje provocó una llamada inmediata a Márquez, mi amigo abogado. Cuando le transmití la amenaza de Natalie, se rió sin humor. No tienen absolutamente ninguna base legal para reclamar tu propiedad, me aseguró, pero el hecho de que piensen que podrían tenerla es preocupante. Sugiere que se han convencido a sí mismos de que tienen derechos que en realidad no poseen. 3 días después de la mudanza, llegó una carta de aspecto formal de un bufete de abogados que no reconocí. Solicitaba la devolución inmediata de los bienes familiares que habían sido retirados indebidamente, citando una obligación con el bienestar familiar y el patrimonio compartido. Márquez revisó la carta y resopló. Esto es un disparate legal, dijo. Es un lenguaje amenazante envuelto en jerga legal, pero no hay base legal real para sus reclamaciones. Están tratando de intimidarte. Con su ayuda, redacté una respuesta. Fue breve e inequívoca, declarando que los vehículos eran de mi única propiedad, comprados legalmente y con títulos a mi nombre únicamente, y que cualquier intento de reclamar lo contrario se enfrentaría con las acciones legales apropiadas. También incluí un aviso formal revocando cualquier permiso que los miembros de mi familia pudieran haber tenido para entrar en mi propiedad, señalando específicamente que cualquier llave en su poder debía ser devuelta inmediatamente y que la entrada no autorizada sería tratada como allanamiento de morada. La carta era una línea trazada en la arena, un límite establecido en los términos más claros posibles. Enviarla fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también una de las más necesarias. La respuesta de Natalie fue una serie de mensajes de voz que alternaban entre la rabia y la manipulación lacrimógena. Me acusó de elegir los coches por encima de su felicidad, de traicionar a la familia y finalmente de no haberla querido nunca. El último mensaje terminó con una amenaza de denunciar los coches como robados a la policía. Esa amenaza cruzó una línea. Con la guía de Márquez, envié una última comunicación a toda mi familia. Fue directa y firme, explicando que los coches eran legalmente míos, su ubicación era segura y estaba documentada, y que cualquier denuncia falsa a las autoridades constituiría la presentación de una denuncia policial falsa, lo cual era un delito en sí mismo. Luego bloqueé el número de Natalie, configuré las llamadas de mis padres para que fueran directamente al buzón de voz y di un paso atrás en la situación. El constante bombardeo de culpa, manipulación y amenazas había afectado mi salud mental. Necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido y decidir cómo seguir adelante. Durante este periodo de contacto limitado, me volqué en el trabajo. La empresa había sido algo descuidada durante la crisis familiar y varios proyectos importantes necesitaban mi atención. También me uní a un grupo de apoyo para personas que lidian con dinámicas familiares difíciles, encontrando consuelo en las historias de otros que habían enfrentado desafíos similares. Pasaron 3 meses con un contacto mínimo con mi familia. Envié respuestas breves y educadas a los mensajes ocasionales de mis padres,
pero mantuve límites firmes sobre lo que estaba dispuesta a discutir. Ignoré los textos cada vez menos frecuentes de miembros de la familia extendida que ofrecían opiniones no solicitadas sobre la situación. Durante este tiempo, sucedió algo inesperado. Sin mi apoyo financiero y con nuestros padres incapaces de cumplir la promesa de una casa, Natalie se vio obligada a valerse por sí misma, quizás por primera vez en su vida adulta. Según las cautelosas actualizaciones de mi madre, Natalie había aceptado un trabajo en una cafetería llamada Java Junction. Era un trabajo de nivel de entrada, preparando lattes y sirviendo pasteles, con horarios que comenzaban antes del amanecer. Mi madre mencionó esto con un tono que sugería que esperaba que me horrorizara que mi hermana se viera reducida a tal trabajo. En cambio, sentí un destello de esperanza. Un trabajo real, con responsabilidades reales y consecuencias reales por el fracaso, era exactamente lo que Natalie había evitado durante años. Quizás esta experiencia le proporcionaría la estructura y la responsabilidad que necesitaba. Mientras me centraba en sanar y reconstruir, canalicé parte de mi energía en proyectos positivos. Amplié la exhibición anual de coches benéfica asociándome con un colegio técnico para crear un programa de becas para estudiantes desfavorecidos interesados en la restauración de automóviles. También comencé a hablar en podcasts sobre emprendimiento, compartiendo mi viaje, pero también tocando la importancia de los límites, incluso con la familia. Estas conversaciones fueron terapéuticas, permitiéndome procesar mis experiencias mientras potencialmente ayudaba a otros que enfrentaban presiones similares. Luego, 3 meses y 2 semanas después de la noche en que movimos los coches, llegó un mensaje de texto de un número que no reconocí. Soy Natalie. Tengo un teléfono nuevo. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quería decir que lo siento por todo. Ahora estoy trabajando en Java Junction. Si alguna vez quieres hablar, me gustaría. Sin presiones, sin hablar de coches, solo un café por mi cuenta. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con las emociones a flor de piel. Era breve, simple y notablemente carente del lenguaje dramático que Natalie solía emplear. No había acusaciones, ni intentos de hacer sentir culpable, ni exigencias. ¿Podía la gente cambiar tanto en 3 meses? Era escéptica. Podría ser otra táctica de manipulación, un nuevo enfoque cuando los anteriores habían fallado. Pero también podría ser genuino, un primer paso hacia la responsabilidad y una relación más sana. Después de mucha consideración, respondí, necesito tiempo para pensar en esto, pero agradezco el mensaje. Su respuesta llegó rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, trabajando mucho. Ese pequeño toque de humor autocrítico, tan diferente de la Natalie con derecho que había conocido, me hizo dudar. Quizás algo realmente había cambiado. 2 semanas después, acepté encontrarme con ella en Java Junction durante su descanso. Estaba nerviosa, insegura de qué esperar, pero segura de que, pasara lo que pasara, mantendría los límites que tanto me había costado establecer. El mensaje de texto de Natalie había sido simple pero profundo en sus implicaciones. No había mención de coches, ni rastro de derecho, solo una disculpa directa y una invitación a hablar. El cambio de tono fue tan dramático que me acerqué a nuestra reunión con partes iguales de esperanza y escepticismo. Java Junction era una cafetería independiente de moda en un edificio industrial renovado en el centro. Llegué temprano, eligiendo una mesa en la parte de atrás desde donde podía vigilar la puerta. Natalie estaba trabajando detrás del mostrador, vestida con el delantal verde de la empresa, el pelo recogido en una práctica coleta. Se veía diferente de alguna manera, más sustancial, menos como la persona pulida pero hueca que había cultivado durante años. Cuando me vio, me saludó con un pequeño gesto, pero continuó atendiendo a los clientes. No hubo un reencuentro dramático, ni corrió a hacer una escena. Simplemente terminó de ayudar a un hombre de negocios con su pedido, luego habló brevemente con su gerente antes de acercarse a mi mesa, todavía con su delantal. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Tengo un descanso de 15 minutos de vez en cuando, y otro de 30 después del almuerzo. Puso un gran latte frente a mí. Leche de avena, vainilla, un shot extra. ¿Verdad? Me sorprendió que recordara mi preferencia de café. ¿Verdad? Gracias.
Un silencio incómodo se instaló entre nosotras, años de conflicto y traición reciente creando un abismo no fácilmente salvable con una conversación casual. ¿Te ves bien?, ofrecí finalmente. El trabajo te sienta bien. Se rió, un sonido genuino sin la cualidad performativa a la que estaba acostumbrada. No sé si tanto. Los pies me matan todas las noches y todavía no puedo hacer arte latte ni para salvar mi vida. Pero es un trabajo honesto. Dudo. Debería haber hecho esto hace años. ¿Hacer qué?, pregunté. Conseguir un trabajo de verdad. Mantenerme a mí misma. Miró hacia la mesa. Dejar de esperar que todos los demás resolvieran mis problemas. La franqueza de su autoevaluación me tomó por sorpresa. Me había preparado para la manipulación, para intentos sutiles de restablecer la vieja dinámica, no para esta aparente autoconciencia. ¿Qué cambió?, pregunté con cuidado. Todo, respondió simplemente. Cuando moviste los coches y te negaste a ceder, fue como una llamada de atención. Mamá y papá no podían comprarme la casa que habían prometido. Estaban avergonzados con Teresa, con los vendedores. Papá estaba tan seguro de que cederías al final que había hecho todas estas promesas que no podía cumplir. Retorció una servilleta entre sus dedos. Al principio estaba furiosa contigo, pero luego me di cuenta de algo. Todos estos años había estado culpando a todos los demás por mis problemas. ¿Por qué no podía mantener un trabajo? Porque siempre estaba sin dinero a pesar de toda la ayuda que recibía. Siempre era culpa de otra persona. Su descanso de 15 minutos se extendió a 20 mientras explicaba su viaje durante los últimos meses. Cómo se había visto obligada a enfrentar su falta de historial laboral al solicitar puestos. Como la primera semana en Java Junction había sido una lección de humildad con clientes que la trataban como invisible o eran groseros por asuntos triviales. Como el simple logro de recibir su primer sueldo le había dado un sentido de orgullo que nunca antes había experimentado. Tengo que volver, dijo, mirando la hora. Pero si quieres quedarte, mi descanso más largo es a las 2. Podríamos hablar más. Asentí, todavía procesando esta nueva versión de mi hermana. Estaré aquí. Mientras la veía volver a trabajar eficientemente, tomando pedidos y dando el cambio, consideré la transformación ante mí. ¿Era genuina? Solo el tiempo lo diría. Pero la Natalie que había exigido que vendiera mi colección de coches para comprarle una casa nunca habría llevado ese delantal. Nunca se habría disculpado sin condiciones y nunca habría reconocido su propio papel en sus dificultades. Cuando llegó su descanso de la tarde, hablamos más profundamente. Compartió historias sobre clientes difíciles y pequeñas victorias, como había logrado pagar su propio alquiler por primera vez sin pedir dinero prestado. Sus planes de tomar clases nocturnas de administración de empresas en el Community College, inspirada en parte por observar a los gerentes de la cafetería. Me gustaría tener un pequeño negocio, algún día, admitió. Nada lujoso, tal vez una tienda como esta, pero algo que sea mío, que yo haya construido. El eco de mi propio viaje empresarial no pasó desapercibido, aunque su camino comenzaba de manera muy diferente al mío. A medida que nuestra conversación continuaba durante las semanas siguientes, reunirnos para tomar un café se convirtió en una ocurrencia regular. Natalie nunca pidió dinero, nunca mencionó los coches y nunca intentó restablecer los viejos patrones de dependencia. En cambio, hacía preguntas sobre presupuestos, sobre cómo equilibrar el trabajo y los estudios, sobre el comportamiento profesional en el lugar de trabajo. 6 semanas después de nuestra primera reunión para tomar café, me sentí lo suficientemente segura en esta nueva dinámica como para abordar el tema de nuestros padres. ¿Has hablado mucho con mamá y papá?, pregunté con cuidado. Ella asintió, revolviendo su café. Todavía se están adaptando. Mamá sigue sugiriendo trabajos más fáciles, lugares donde no tendría que trabajar tanto. Papá me ha ofrecido pagar mi alquiler 3 veces ya. ¿Y los has dejado?, pregunté, probando los límites de esta nueva realidad. Natalie negó con la cabeza firmemente. No, necesito hacer esto por mí misma. Por una vez en mi vida, quiero saber que puedo valerme por mí misma. Me miró. Estaba tan enfadada cuando te negaste a comprarme esa casa. Pensé que estabas siendo cruel. Ahora,
me doy cuenta de que habría sido cruel decir que sí. Esa conversación abrió la puerta a una cuidadosa reconciliación con nuestros padres. La primera reunión fue tensa, celebrada en terreno neutral en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Establecí límites claros sobre lo que estaba abierto a discusión y lo que no. Mis coches, mis decisiones comerciales y mis elecciones financieras estaban fuera de los límites. A mi padre le costó aceptar estas limitaciones. Su suposición patriarcal de autoridad sobre las decisiones familiares estaba profundamente arraigada. Mi madre vacilaba entre la alegría de tener a ambas hijas hablándole de nuevo y la incomodidad con la nueva dinámica en la que sus tácticas de manipulación eran rechazadas con delicadeza pero con firmeza. No fue una curación instantánea. Hubo errores y viejos patrones que surgieron en momentos de estrés. Pero lentamente, un nuevo tipo de relación comenzó a formarse, una construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación y el derecho. En cuanto a mi amada colección de coches, permaneció en el almacén de Jackson durante 6 meses mientras resolvía estas complejas dinámicas familiares. Finalmente, cuando me sentí segura de que los límites que había establecido serían respetados, los trasladé de nuevo a un garaje recién asegurado en mi casa, completo con un sistema de seguridad avanzado y protecciones legales que Márquez me había ayudado a implementar. La primera vez que Natalie los vio de nuevo fue casi un año después de la noche en que los habíamos movido en secreto. Había venido a ayudar con la exhibición anual de coches benéfica, ofreciéndose como voluntaria para encargarse del registro y la venta de entradas. Mientras caminábamos por mi garaje preparando los vehículos para la exhibición, se detuvo junto al Porsche. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué significan tanto para ti? No son solo cosas, son tu historia. Ese simple reconocimiento, viniendo de la persona que una vez había descartado mi colección como juguetes frívolos, significó más de lo que ella podía imaginar. El viaje con mi familia continúa, con progresos y contratiempos ocasionales, pero la lección fundamental permanece. Establecer límites no es egoísta. Proteger lo que has construido no es cruel. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por los demás es negarte a permitir patrones dañinos, incluso cuando esa negativa causa un dolor a corto plazo. Mi colección de coches todavía está en mi garaje, cada vehículo un testimonio de un capítulo específico en mi viaje. Todavía los llevo a exhibiciones, todavía paso los fines de semana jugueteando con los motores y puliendo el cromo. Pero ahora, representan algo más. Son un recordatorio de que tuve el coraje de proteger lo que me importaba, de mantenerme firme cuando habría sido más fácil ceder. Y Natalie fue ascendida a supervisora de turno en Java Junction 6 meses después de empezar allí. Está a mitad de su título en Administración de Empresas, tomando clases por la noche después del trabajo. Alquila un modesto apartamento de un dormitorio que amuebló ella misma con hallazgos de segunda mano que restauró con orgullo. Tiene, por primera vez en su vida adulta, una cuenta de ahorros con más que un saldo simbólico. Nuestra relación es más fuerte ahora que nunca en nuestra infancia, construida sobre una base de respeto mutuo en lugar de obligación. Nunca volveremos a ser las mismas personas que éramos antes de este conflicto, pero quizás eso sea lo mejor. A veces, las experiencias más dolorosas conducen al crecimiento más necesario. ¿Qué habría pasado si hubiera cedido, si hubiera vendido mi colección para comprarle esa casa a Natalie? El patrón habría continuado, la expectativa de rescate reforzada, la oportunidad de que descubriera su propia fuerza perdida. Al decir que no, al proteger lo que había construido, finalmente le di algo mucho más valioso que una casa. Le di la oportunidad de construir su propia vida, una de la que pudiera estar genuinamente orgullosa. Ese es el poder de los límites saludables. No solo nos protegen a nosotros, a veces, de maneras que no podemos prever, también protegen a quienes nos rodean, forzando un crecimiento que de otro modo nunca ocurriría. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con las personas que aman? ¿Qué pasó cuando se mantuvieron firmes para proteger algo importante para ustedes? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que mantenerse firme es, a veces, la elección más amorosa que se puede hacer.
Gracias por acompañarme en este viaje y recuerden, las cosas que construyen con sus propias manos y corazón merecen ser protegidas.